Puedes comenzar, por favor. Ok, bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Jairo Ortega y hoy vengo a comentar este paper que se llama Jugar Super Mario influye en la plasticidad estructural del cerebro y la materia gris cambia como resultado de un entrenamiento a través de un videojuego comercial. Es un paper realizado en el 2013 y bueno, todo está como bajo un contexto de Alemania. No sé si fue como casualidad, pero es un paper que me pareció muy interesante no sé, porque estos temas siempre me han llamado la atención y combinaba videojuegos con neuroplasticidad. Para comenzar, me gustaría hacer como una encuesta ahí, como rápida. Eh, ¿Alguien no sabe quién es llamémosle personaje? Como, no puedo ver las cámaras, entonces si alguien no sabe y se puede mutear ahí, súper bien. Ese es un crack. Sí. Bueno, si alguien no sabe, bueno, él se llama Bear Grylls, fue como principalmente famoso por ser un tipo como de supervivencia, eh, y el mundo de internet se hizo famoso como por este meme de improvisar, adaptarse y como superarse o sobrevivir. Bajo digamos como esta lógica, el tema que vamos a conversar sobre el paper trata sobre el cerebro y la neuroplasticidad. La neuroplasticidad podría verse como la capacidad que tiene el cerebro para, después de sufrir un accidente, realizar una función que antes realizaba en la zona afectada y ahora hacerla en otra zona. Esto es cuando hablamos de la forma estructural, o también podría verse como la relación entre la conexión neuronales, por ejemplo. Esta va a ser la tabla de contenidos de la exposición. Primero voy a comentar un poco sobre los autores del paper, luego un poquito del contexto como para entender qué es lo que se estaba intentando realizar y qué involucra, comentar un poco de la metodología y los resultados que se obtuvieron, las conclusiones de del paper y finalmente como una pequeña discusión o más bien como mis aportes de qué me pareció como muy bien y qué cosas podría como mejorar. Respecto a los autores, bueno, lo primero es que se realizó por 5 personas y esas 5 estaban como distribuidas en 2 organizaciones. La primera era el Center for Lifespan Psychology del Max Planck Institute. Este era en Berlín, Alemania, y el otro instituto también era de Berlín, Alemania, y era el Charité University Medicine. La primera autora es Simone Kohn. Ella es una doctora de la Universidad Leipzig en el 2009 y entre sus intereses está la psicología ambiental y la neuroplasticidad. Luego tenemos a Tobias Gleich. No hay como información de él respecto a qué específicamente es lo que se encuentra trabajando en este momento, pero bueno, él después del doctorado quedó en un puesto de postdoc desde el 2016 al presente. Y los intereses de esta persona están en la neurociencia cognitiva. Luego tenemos a Robert C. Lawrence. Él también tiene un doctorado de la Universidad de Humboldt en Berlín. Y sus intereses también son la neurociencia y la neuroplasticidad. Luego tenemos al doctor en psicología, Ullman Lindenberger, que él lo obtuvo en 1990 en la Universidad Libre de Berlín. Y entre sus intereses tenía un área poco común que la verdad es como la primera vez que oía de ella, que era como la conexión que hay entre el comportamiento y el cerebro a través de la vida, digamos, cómo se relaciona el comportamiento humano con la vida. Y por último, tenemos al doctor
Jürgen Galinet. De él no pude encontrar dónde fue que obtuvo sus estudios, pero es un doctor en medicina y actualmente es el director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Hamburgo. Bueno, ahora respecto al contexto, lo primero que los autores nos intentan como mostrar es el nivel que tienen actualmente los videojuegos en la vida de los humanos. Entonces, lo que se dice es que si conjuntamos todas las personas en el mundo, se están como gastando o invirtiendo alrededor de 3 billones de horas por semana entre todos a jugar videojuegos. Eso se podría traducir en que para una persona a los 21 años habría gastado 10.000 horas solo jugando videojuegos, que eso equivale al doble de tiempo que se requiere para obtener un bachillerato en una universidad. Y luego, dentro de la investigación del estado del arte, ellos no encontraron como muchas referencias de utilizar los videojuegos y correlacionados con la estructura neuronal. Esta imagen que puse acá, bueno, esto pertenece a un torneo de una competición de eSports, de CSGO, y como lo que queríamos mostrar es como la cantidad de gente que ya se reúne, que ya como que el mundo de los videojuegos ya ha evolucionado tanto a un punto en el que ya ni siquiera es como cada persona encerrada en su cuarto, sino que ya también a los jugadores de videojuegos también se les ve incluso como carreras profesionales y dedican su tiempo a entrenar y cosas así por el estilo y genera al final cierto fanatismo. Entonces ya el mercado, digamos, ha ido evolucionando y tiene un impacto en la vida humana. Luego, digamos, desde un contexto un poco más, llamémoslo técnico, tenemos que es la materia gris. La materia gris es un tipo de tejido que se encuentra en el cerebro y en la espina dorsal y se encarga de como las principales funciones, por ejemplo, de memoria o de las emociones o incluso del movimiento. Ahora, si bien es cierto que los autores buscaban a través del experimento detectar qué zonas del cerebro estaban o no afectadas o si iban a ver influenciadas con los videojuegos, estas 3 zonas que se presentan acá son las que ellos encontraron como, digamos, implicación. Entonces, es como para ubicarlas espacialmente, digamos, en nuestro cerebro. Entonces, tenemos el hipocampo derecho, que es la primera parte de arriba. Esa zona se asocia, digamos, con el procesamiento espacial que uno puede tener, digamos, en los lugares y con la navegación, digamos, como hacia qué lado debería ir, como caminar o hacia dónde dirigirme. Luego tenemos, este es un nombre ahí como un poquillo largo, que es la corteza prefrontal dorsolateral, en este caso la derecha. Es la imagen del medio. En el paper se va a ver siempre sobre esas siglas DLPFC. Y bueno, esta zona se considera como una de las piezas claves para hacer el procesamiento de la información sensorial. Y también por la forma en la que ellos plantean el experimento, se puede comprobar, digamos, que también la asociación que tiene con las reglas y las recompensas. Y por último, tenemos el cerebelo, que es, bueno, una de las partes como más, digamos, difíciles de analizar por su ubicación en el cerebro, eh, y está encargada del control motor principalmente y el proceso de aprendizaje. Ahora, ¿cuál fue como la metodología que los autores siguieron? Bueno, lo primero y muy importante es que como vimos, cuando hay vidas humanas de por medio, hay que obtener una aprobación. Entonces, en este caso, el estudio fue aprobado por el Comité Local de Ética de la Universidad eh, Charity. Y como vimos, varios de los autores pertenecían a esta universidad.
Luego, para recolectar a los participantes, bueno, esto fue un proceso abierto por medio de publicaciones en periódicos y publicidad en Internet. Y se recolectaron, digámoslo así, 48 personas. Estos participantes, bueno, como digámoslo que como característica, reportaron que durante los últimos 6 meses no habían jugado videojuegos o muy poquito y ninguno había jugado el Super Mario 64, que es el videojuego en el cual está el experimento. Luego también otras como características es que a los participantes no les pagaron. Esto, digamos, en primera instancia, digamos, no se ofreció ningún pago. Y luego se dividieron a los participantes en 2 grupos. Uno fue el grupo de entrenamiento y el otro fue el grupo de control. Esta asignación se hizo de manera aleatoria y quedó distribuido el grupo de entrenamiento fueron 23 personas, entre ellos 17 mujeres y 6 hombres. Y el grupo de control eran 25 personas, 17 mujeres y 8 hombres. Luego, como les decía, digamos, inicialmente ellos no ofrecieron plata, pero en el proceso decidieron que al grupo de entrenamiento, para las personas que completaran todo el periodo de ellos le llaman training al periodo de experimento, para las personas que lo completen le iban a dar una tarjeta de regalo de 20 euros y también ofrecieron como una recompensa para competitividad, perdón, que a los mejores 3 les iban a dar otros 20 euros extra. ¿En qué consistía el entrenamiento? Bueno, a ellos se les explicó que iban a utilizar un Nintendo DS XXL. Ellos lo ponen así en el paper, pero yo creo que es error, que en realidad era un XL, porque nunca había visto un XXL y no pude encontrar referencias al respecto. Pero bueno, el Nintendo DS es una consola que tiene 2 pantallas y lo que iban a hacer es jugar Super Mario 64. Y la idea es que lo jugaran durante 2 meses y todos los días jugar al menos 30 minutos. La forma en la que iba a funcionar, digamos, el Super Mario es como la figura de arriba en la pantalla superior del Nintendo. Se va a tener la perspectiva del jugador, que es una visión en tercera persona. Y bueno, Super Mario es un juego muy común en el que, digamos, todo un clásico, en el que la idea es ir a rescatar a una princesa. Y para hacerlo hay que sobrepasar obstáculos, pelear con un tipo de jefes. Y también, en este caso, este Super Mario, había que recolectar una estrella. Y para eso, en la parte de abajo, ellos podían ver como el mapa general, una vista aérea, digámoslo así, para ver, por ejemplo, dónde estaba la ubicación de la estrella y ellos como ir tomando decisión de por dónde podrían irse para llegar ahí. Respecto al grupo de control, ellos prácticamente hicieron lo mismo, recibían la misma información y lo hicieron con los 2 meses, con 2 meses de diferencia. Y como les decía, el grupo de control no recibió, eso sí, el incentivo económico. Luego, durante el proceso de la prueba, los participantes tenían que anotar cuánto tiempo jugaron y también tenían que calificar cómo se sentían en una escala de 7 puntos. Y esto era, por ejemplo, si se habían divertido, si estaban frustrados, si tenían ganas de jugar o cómo se sentían respecto a los videojuegos. Esta evaluación se hacía mediante un cuestionario semanalmente. Luego, como a forma de control, antes de iniciar el entrenamiento y después de que se hizo, los participantes tuvieron que someterse a un procedimiento de evaluación donde hacían unas pruebas de rendimiento cognitivo.
Y también se tomaron imágenes, en este caso del cerebro, mediante esta máquina, la Siemens Team Trio 3T, que es, bueno, un escáner para hacer MRI, que también tenía, bueno, el head code de 12 canales, que es como esa formita que se ve ahí, que es para la cabeza, digamos. Entonces ya ponían la cabeza ahí y ya sobre ese sensor o esa máquina tomaban las figuras del cerebro. Luego, ¿qué resultados obtuvieron? Bueno, ellos intentaron, ¿verdad?, analizar todo el cerebro y viendo la correlación que tenía la interacción de los grupos, se dieron cuenta que en las partes del cerebro que fueron influenciadas eran las que les expuse al principio, digamos, como para ubicarnos, que era el hipocampo, el DLPFC y el cerebelo. También fue muy interesante cómo ellos aplicaron como toda la estadística y mencionaron que realizaron un análisis post-hoc, en este caso unas TITES, y ahí lo que pudieron confirmar eran los resultados, por ejemplo, que la materia gris en el DLPFC mostraba que hubo un incremento significativo en la materia gris. Y también hubo digamos, una diferencia también positiva respecto al grupo de control. Además, pudieron confirmar también las diferencias significativas con las otras zonas del hipocampo y el cerebelo que incrementaron su materia gris. Y por otra parte, pudieron comprobar que otras partes del cerebro no sufrieron afectación. Luego, ellos nos muestran en el paper estos gráficos de cuál es digamos, los valores que hubo de mejoría. Podemos ver que en este caso siempre las barras blancas, que es del grupo de entrenamiento, siempre fueron superiores en las pruebas de postes. Y bueno, en algunos casos el grupo de control sí no tenía esa mejora. ¿Por qué se originó esto? Principalmente por esa motivación que tenían los del grupo de entrenamiento por ir un poco más allá de la prueba, digamos, estar más involucrados porque al final había una recompensa mayor que el grupo de control. Algunas conclusiones del paper. Bueno, ellos mostraron que sí hay plasticidad estructural en el hipocampo derecho, también en la zona derecha del LPFC y en el cerebelo. Y esto a través del proceso de 2 meses de entrenamiento o de jugar el videojuego. También encontraron una correlación entre el deseo por jugar que presentaban los participantes semanalmente con el incremento en la materia gris. Es decir, que los usuarios que más querían jugar y los que se sentían como más enganchados fueron los que al final tenían como mayor materia gris en esas zonas. Y también ellos, por decirlo así, como que recomiendan o ven que el siguiente nivel al que se podría llevar este experimento es aplicarlo como ya ahora sí a un ambiente médico. Esto porque, por ejemplo, en algunas enfermedades como la esquizofrenia, un, digamos, efecto que se tiene es una reducción de la materia gris. Por lo tanto, si digamos, la premisa y la información que se tiene hasta el momento es que esa se va a incrementar en esas zonas, entonces se podría como contrarrestar. Ahora, como qué aspectos me gustaron y no tanto del paper, o que creo que podrían mejorarse. Lo primero es como el punto de vista estadístico que se le dio al paper. Ellos, por ejemplo, en las características de la población, incluyeron la desviación estándar,
También mostraron diferentes tipos de gráficos, como los gráficos de barras para los resultados. Mostraron también otros gráficos de puntos para ver diferentes valores. Y también mencionaron lo del análisis post-hoc de las pruebas TITES. Luego, la información mostrada fue también algo que me gustó, cómo dejaron claro qué limitaciones habían tenido, cómo también el consentimiento que tuvieron que haber dado los participantes para estar y el aspecto ético que envolvía la investigación. ¿Qué no me pareció o qué creo que se pudo haber mejorado? Algo que me hubiese gustado era que también se hubiese hecho un proceso de selección de los participantes, digamos ya, no tanto al azar, sí, digamos, se tenía el grupo al azar, pero hacer una, digamos, específica, donde se pudiera obtener jugadores o personas que fueran como, que les gustara jugar videojuegos y ojalá con experiencia en Super Mario. Esto lo que podría generar al final es ver si durante ese periodo fijo de estar jugando iba a haber un incremento igual, digamos, o relativo respecto a los que nunca jugaban, y también ver como los valores iniciales que, que podían tener estas personas que ya estaban inmersas en los videojuegos. Y también algo que podría cambiarle es en la forma en la que se presenta el paper, porque por ejemplo, si bien es cierto, ellos van introduciendo los valores, digamos, la teoría relacionada con los temas, por ejemplo, cuando hablan del hipocampo, entonces dicen el hipocampo funciona para esto y está relacionado con esto, pero eso se hace hasta en el análisis de resultados, por ejemplo. Entonces, tal vez arriba del paper, en las partes iniciales, se ha comentado eso, pero uno no tiene la noción sino hasta después. Entonces, no está como establecido esa parte teórica al principio conforme uno va leyendo el paper. Luego, bueno, estas son un par de referencias que usé, por ejemplo, para ver qué era la materia gris y esto sobre información sobre el sensor para hacer el escáner. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el paper. Muchísimas gracias, Jairo. ¿Y te esperabas un resultado de esta clase? Sí, sí, digamos, es que sí, ya como que, bueno, no sabía, ¿verdad? Como todo digamos, conocimiento científico, pero sí había visto, digamos, que había como cierta relación positiva de los videojuegos digamos, en la vida humana, digamos, en la actividad cerebral. Algo que también me pareció curioso, bueno, era lo que hablaban como por el tipo de investigación. Siempre se ha hecho como en juegos de plataformas o en unos como el Tetris, digamos, que son como por niveles. Pero yo también pensaba que hubiese sido interesante verlo como en juegos de estrategia, por ejemplo, qué es lo que pasa. O he visto, bueno, como ese, digamos, el CSGO que ponía ahí, que normalmente siempre hay mucha información pasando, digamos, entre los que se están comunicando los jugadores para ver qué zonas del mapa podría estar los enemigos y cosas así por el estilo. Y también hay mucha actividad cerebral involucrada, por lo tanto, o sea, sería como interesante ver si hay una correlación o si hay otras partes del cerebro que se afectan, digámoslo así, o que influyen. Eso sí hubiera sido interesante. De hecho, fíjate que pues hay bastante investigación relacionada. A mí lo que me parece muy chido es este enfoque científico fuerte, ¿verdad? Que es con escaneos cerebrales y se ve la diferencia antes y después. He visto otros estudios, aumentos en la corteza prefrontal, la gente que juega Tetris, que es la parte de procesamiento visual, y se han encontrado correlaciones entre jugar videojuegos y capacidad de resolver problemas, de aplicar lógica, resolver problemas matemáticos. Incluso hay otro que dice que es bueno jugar videojuegos para manejar la frustración, que notaron que la persona que juega videojuegos
manejaba más la frustración y que son más persistentes en una tarea. Y de Ujú. los que jugamos sabemos, uno pasa perdiendo y da chicha. A veces Sí, uno quiere tirar el control y hacer un berrinche, tirarse, y uno tiene que aguantar, apagarlo y volver. y seguirlo pulseando. Hubo otro resultado chiva que era, hicieron un experimento y luego se dieron cuenta que debieron haber considerado que si la gente jugaba o no jugaba, porque lo que querían medir con el experimento era en cuánto tiempo una persona se rendía y luego se dieron cuenta que los que jugaban la pulseaban y la pulseaban y la pulseaban porque ya es algo En que ellos, traen. como natural. Sí, Pero siento muy, sí, la muy, verdad muy estuvo muy interesante. interesante, sí. Sí, estuvo muy interesante este paper. Y de hecho, como, digamos, como cuando uno lo iba leyendo, uno iba entendiendo de por qué era que esas zonas eran las que se afectaban, porque, por ejemplo, bueno, ahí estaba que el hipocampo era, se relacionaba con la navegación y la ubicación espacial, y entonces como en el Super Mario ellos tenían que ver como qué caminos tomar y cosas así por el estilo, entonces sí estuvo como muy chiva, digamos. Pero sí, muchísimas gracias, Jairo, por la presentación.